El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo. Bien, continuamos acá en Diálogo Alternativo. Oli, y a los amigos que nos están escuchando, uno de los temas que toca José Guerra en su artículo tiene que ver con el tema de la estatización. Y yo quiero partir de una experiencia propia. Yo duré 15 años trabajando en la empresa Fama de América, que hoy en día es una empresa quebrada. Y quiero recordar cómo se dio el proceso que dio inicio a lo que terminó siendo la expropiación de la empresa. Porque en el año 2008 había un malestar muy grande. Yo en ese momento era dirigente sindical. Había un malestar muy grande entre los trabajadores porque la producción casi siempre entre agosto y noviembre se paralizaba. Y los propietarios o la administración privada siempre alegaba que era un periodo en el que se estaban dando el tema de poder conseguir la materia prima, etcétera. Total que nosotros siempre tuvimos información de que los propietarios de esta empresa siempre estuvieron incursos en lo que era la venta irregular de materia prima a los colombianos, que se daba fundamentalmente con dólares, con divisas. Es decir, que en lugar de seguir llevando la materia prima para la empresa, lo que hacían era negociar y entonces se la vendían principalmente a sectores cafetaleros colombianos, ¿no? Eso era una realidad y que fue uno de los grandes elementos que se dio, que salió a relucir en el marco de la lucha por la expropiación, que el gobierno nacional por aquel entonces lo explicaba y que tenía mucho tino en la realidad, porque así era. Pero ¿qué pasó luego que se dio la expropiación? O sea, cuando se dio la expropiación, esa dinámica no cambió. Y la burocracia, principalmente la burocracia instalada en el Ministerio de Agricultura y Tierra, solicitaba dólares para importar, además de que se daba el éxodo de café hacia Colombia, solicitaba dólares para importar materia prima de países como Brasil, como Nicaragua o como Guatemala. El señor José Guerra, como dije hace rato, trata de salvar la responsabilidad de los sectores privados en el marco de la crisis. Y yo creo que es nuestro deber, por lo menos nosotros militantes críticos de izquierda, antiburocracia, etcétera, decir también que al final la situación de quiebra de las empresas y de la situación de crisis política y económica por la que estamos atravesando es el resultado de un contubernio de la burocracia instalada en sectores del Estado con sectores del capital privado, que en ese sentido no se diferencia y que es el sesgo equivocado, bueno, desde nuestra perspectiva y para hacer el diálogo, pero yo creo que es que él es funcional a una política que le interesa mucho a José Guerra, que se evidencia en su escrito y a lo que nosotros debemos, se hace necesario responder, sobre todo quienes estamos en el propósito de poder levantar un nuevo referente político. ¿Tú coincides con eso? ¿Consideras que es así? Bueno, sí, fíjate, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Yo hablo de una élite de poder, tú hablas de una burocracia, porque obviamente tú perteneces a una corriente socialista, ¿no? Fíjate, pero eso no quita en esencia en lo que coincidimos. ¿Qué pasó allí? Fíjate, yo creo que nosotros podemos hablar del proceso bolivariano de varios momentos, ¿no? Un momento que va desde 1998 al 2004, de auge de masas, de lo que fue la Constitución de 1999, la participación de la gente, el entusiasmo. Después podemos hablar de otro momento, del momento que pudiéramos decir del 2004 al 2007, que a mi modo de ver fue de profundización del proceso bolivariano, del proceso revolucionario bolivariano, donde hay un aspecto importante y se planteó en todos los discursos del propio presidente Chávez, que fue el tema de la participación del poder popular. Es decir, un poder organizado, consciente,
que se asumía como el protagonista del proceso de cambio. Esto lo digo porque nosotros, un sector importante que acompañamos al proceso bolivariano, planteábamos que era necesario la construcción de una economía donde estuviera una enorme participación importante, consciente, organizada del pueblo en todo el tema económico. Y no apostábamos por el tema de la estatización, sino apostábamos era precisamente por la participación consciente. En este caso tú estás hablando de la experiencia del café, pues la participación consciente de los cafetaleros, de las familias cafetaleras en todo el proceso productivo del café, de manera tal de que ellos participaran en el proceso de creación del valor, desde la matica de café hasta la tacita de café que llegase al consumidor. Y obviamente en ese interín, estoy hablando ya del periodo 2007 en adelante, que a mi modo de ver es un proceso ya de agotamiento del modelo bolivariano por un conjunto de contradicciones que se dan, y en esencia la contradicción fundamental estaba centrada precisamente entre como espacio, como había una enorme, siempre estuvo caracterizada por una enorme polarización. Entonces las desviaciones que comenzaron a darse dentro del proceso bolivariano, esas desviaciones eran minimizadas, o las críticas a esas desviaciones eran minimizadas o pasadas a un segundo plano, porque siempre el tema era que el enemigo principal era el imperialismo, y por lo tanto los sectores revolucionarios, las críticas que hacíamos desde la izquierda consciente, revolucionaria, una crítica que no podía visibilizarse. Porque le dábamos herramienta al enemigo. Eso es correcto, y eso a mi modo de ver fue uno de los talones de Aquiles de lo que ha sido el agotamiento del proceso. Pero fíjate, ¿por qué lo digo? Porque a la par se fue gestando también una élite de poder en el seno del propio gobierno que empezó a beneficiarse de esa captura delictiva de la renta petrolera. Y esa élite de poder, que a mi modo de ver es la que gobierna hoy en día, esa élite de poder empezó a establecer vasos comunicantes con sectores empresariales, no solamente nacionales, sino con el capital transnacional. Y empezó, obviamente, a profundizarse la política del Estado céntrico. ¿Por qué? Porque el Estado céntrico, al controlar el Estado y el Estado entonces tener control absoluto dentro de todo esto, por eso tú veías en estas experiencias de estatización no la participación activa del pueblo organizado, consciente, para tomar decisiones estratégicas en la gestión de estas empresas, sino que el pueblo organizado, los trabajadores organizados, o bien sea los productores, que eran los que arrimaban la cosecha de café a las empresas, eran un apéndice pero no participaban en las tomas de las decisiones estratégicas, porque la toma de las decisiones estratégicas estaba en manos de esa burocracia que en cierta forma esa burocracia formaba parte de estas élites que lo que hacían era obviamente capturar delictivamente la renta petrolera y se beneficiaba de esas políticas que se estaban introduciendo. Sí, que te quería decir, Oli, que en el marco de eso, porque no podemos negar que también hubo luchas que se expresaron, o sea, sí, pero fueron, eso se dirimió con sectores desde la burocracia o desde el poder reprimiendo esas luchas, y los otros sectores fueron cooptados, que es parte de la tragedia desde la izquierda que estamos viviendo hoy en día. Eso es correcto. Por eso tenemos la situación, por ejemplo, de lo que están luchando hoy en día. Además están exponiendo las atrocidades que han estado viviendo, por ejemplo, los trabajadores del Lácteos Los Andes, y la forma como se está reprimiendo a estos trabajadores para callar precisamente los desvíos, la corrupción, la incompetencia, la ineficiencia de quienes han estado dentro de esa burocracia que ha estado al frente de estas empresas del Estado. Y que lamentablemente un discurso como el que plantea José Guerra termina haciéndonos creer
que el tema está en que la construcción del socialismo es la estatización y que eso es solamente atinente a un tema de una propuesta socialista y por lo tanto nos pudiera llevar a pensar que es que el socialismo aquí en Venezuela fracasó. No, aquí no se trató, no se instaló el socialismo, lamentablemente se dieron un conjunto de retrocesos pero hubo también avances, pero no podemos decir que fue una economía socialista la que en el país se instaló. Y que esta burocracia, que es una élite de poder, a mi modo de ver, después que muere el presidente Chávez, empieza con un desmontaje progresivo de los referentes de la revolución, porque esta élite de poder que empieza a tener vínculos, relaciones y es funcional al capital, tanto nacional como transnacional, empieza a tener perfil propio. Y por eso su disputa en estos momentos es presentarse como los salvadores, los que mejor garantizan una propuesta de expoliación, de mantener las riquezas del capital transnacional versus el otro sector de la oposición que se está disputando obviamente el poder con Así es, Oli. Un ejemplo histórico de eso que tú estás refiriendo es el señor Vladimir Putin en Rusia, por ejemplo, donde tampoco hubo socialismo. Vladimir Putin era un funcionario de la KGB, o sea, de la policía secreta, y hoy en día es amo y señor de Rusia. Vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos de nuevo con Oli Millán. La realidad de la política venezolana te la presentamos en Diálogo Alternativo.